Hay momentos en la vida en los que sentimos que nuestras fuerzas se agotan, que las luchas y desafíos son demasiado pesados de llevar. En esos instantes, buscamos una fuente de fortaleza y resiliencia que nos ayude a seguir adelante. La buena noticia es que Jesús ya nos enseñó el secreto para mantenernos firmes y resistentes, incluso frente a las adversidades más grandes. A lo largo de su vida y ministerio, Jesús no solo habló sobre fortaleza y resiliencia, sino que lo demostró con su ejemplo, revelándonos cómo encontrar esa fuerza interior. Desde los momentos más tranquilos hasta los más oscuros, Él nos dejó lecciones profundas que muestran dónde está la verdadera fuente de nuestra fortaleza. Hoy exploraremos 6 poderosos secretos que Jesús nos dejó para ser fuertes y resilientes en cualquier circunstancia. Cada uno está anclado en sus experiencias y enseñanzas, mostrándonos el camino para vencer con fe, confianza y obediencia a Dios. Primer secreto: confiar en Dios en todo momento. Desde el inicio de su ministerio, Jesús mostró que la verdadera fortaleza viene de confiar plenamente en Dios, especialmente en las situaciones más difíciles. Un ejemplo claro es cuando fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo 4, 1. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. En ese momento de vulnerabilidad, el enemigo intentó aprovecharse de su debilidad, sugiriendo que convirtiera las piedras en pan. Pero Jesús respondió con firmeza: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4, 4. Esta respuesta no fue solo una enseñanza teórica, sino una demostración práctica de que la confianza en Dios debe ser mayor que cualquier necesidad física o material. Jesús no se apoyó en lo que veía, sino en la palabra de Dios. Este principio se repite en toda su vida. Frente a tormentas, peligros y rechazo, su confianza estaba firmemente arraigada en la soberanía del Padre. En Juan 6, 38 declaró: he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Incluso cuando el diablo lo tentó a lanzarse desde lo alto del templo, Jesús respondió: no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Mateo 4, 7. No necesitaba pruebas visibles porque su confianza en el Padre era total. Confiar en Dios significa entregar el control y creer que Él tiene lo mejor para nosotros, aun cuando no lo entendamos. Isaías 40, 31 nos recuerda: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Segundo secreto: orar constantemente. Jesús nos enseñó que la oración es esencial para ser fuertes y resistentes. No fue solo algo que enseñó, sino que practicó intensamente. En el huerto de Getsemaní, Mateo 26, 36-46, en una de las horas más angustiosas de su vida, Jesús oró 3 veces, expresando su tristeza, pero también su rendición. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa perseverancia en la oración le dio fuerzas para enfrentar la cruz. Mientras él oraba, los discípulos se durmieron, y al no haber velado en oración, se llenaron de temor y confusión cuando llegó la prueba. Esto nos enseña que la oración renueva nuestras fuerzas y nos prepara para los desafíos. En Lucas 6, 12 vemos que Jesús pasó la noche entera orando antes de elegir a sus 12 discípulos. No tomaba decisiones importantes sin buscar primero la guía del Padre. El apóstol Pablo nos recuerda en 1 Tesalonicenses 5, 17: oren sin cesar. No se trata solo de momentos de necesidad, sino de vivir en constante comunión con Dios. La oración no requiere un lugar especial. Podemos hablar con Él en cualquier momento del día. En Lucas 11, 1, al verlo orar, uno de sus discípulos le pidió: Señor, enséñanos a orar. De allí surgió el Padre Nuestro, que nos enseña a honrar a Dios, buscar su voluntad, pedir provisión, perdón y protección. Jesús también nos contó la parábola de la viuda persistente. Lucas 18, 1-8, para recordarnos que debemos orar siempre y no desanimarnos. La oración es nuestra línea directa con el Creador, y en ella encontramos fortaleza y paz para enfrentar cualquier prueba. Tercer secreto: servir a los demás. Jesús nos mostró que la verdadera fortaleza también se encuentra en el servicio desinteresado. En Juan 13, 1:17, durante la última cena, Él se ciñó una toalla
y lavó los pies de sus discípulos. Esto era un acto reservado para los siervos más humildes, pero Jesús lo hizo para enseñar que el liderazgo y la grandeza en el reino de Dios se demuestran sirviendo. En Mateo 20:28 lo dejó claro. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Servir a otros, incluso en momentos de dificultad personal, fortalece nuestro espíritu, nos conecta con el corazón de Dios y nos ayuda a desarrollar humildad y compasión. Cuando ayudamos, no solo bendecimos a otros, sino que encontramos propósito y dirección en medio de nuestras propias luchas. Gálatas 6:9 nos anima. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Cuarto secreto: tener fe en tiempos difíciles. En varias ocasiones Jesús se enfrentó a situaciones imposibles desde el punto de vista humano, pero nunca perdió la fe en el poder y la voluntad del Padre. En Marcos 4:35-41, cuando la tormenta amenazaba con hundir la barca y los discípulos entraron en pánico, Jesús dormía. Al despertarlo, reprendió al viento y al mar, y hubo gran calma. Luego les dijo: ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? La fe no es negar la realidad, sino confiar en que Dios tiene el control, aun cuando la tormenta ruge. Hebreos 1 nos recuerda: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando Pedro caminó sobre el agua hacia Jesús, su fe lo sostuvo hasta que miró las olas y comenzó a hundirse. Mateo 14:28-31. La lección es clara: mantener la mirada en Jesús, no en las circunstancias, nos da la fortaleza para seguir firmes. Quinto secreto: perdonar de corazón. El perdón es una de las acciones más poderosas y difíciles que Jesús nos enseñó, pero también es una fuente inmensa de fortaleza espiritual. En la cruz, mientras sufría el rechazo, la burla y el dolor más intenso, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Perdonar no significa aprobar el mal, sino liberarnos del peso del resentimiento que nos debilita. En Mateo 18:21-22, Jesús nos enseñó a perdonar 70 veces 7, es decir, siempre que sea necesario. Cuando soltamos la ofensa, nuestro corazón se fortalece porque dejamos que Dios sea el juez justo y sanador de nuestras heridas. Sexto secreto: aceptar la voluntad de Dios. En Getsemaní, Jesús mostró el acto supremo de fortaleza al aceptar la voluntad del Padre, aun cuando sabía que implicaba sufrimiento y muerte. Oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Aceptar la voluntad de Dios no siempre es fácil, pero trae paz. Romanos 8:28 nos asegura que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios. La resiliencia se fortalece cuando confiamos que su plan es perfecto, incluso cuando no lo entendemos. Conclusión y llamado a la acción. Jesús nos dejó un modelo perfecto para ser fuertes y resilientes. Confiar en Dios, orar constantemente, servir a otros, mantener la fe, perdonar de corazón y aceptar la voluntad del Padre. Estos 6 secretos no son teoría, sino pasos prácticos que podemos aplicar cada día para vivir con fortaleza interior y resistencia espiritual. Hoy, más que nunca, el mundo necesita hombres y mujeres que se mantengan firmes en la fe, que no se derrumben ante la adversidad y que transmitan esperanza a quienes los rodean. La resiliencia no viene de nuestras fuerzas, sino de estar conectados a la fuente inagotable que es Dios. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a dejar en los comentarios: Señor, ayúdame a ser fuerte y resiliente. Esto no solo será una declaración de fe, sino también un recordatorio para ti mismo de que estás dispuesto a vivir conforme al ejemplo de Jesús. No olvides darle me gusta a este video, compartirlo con alguien que esté pasando por un momento difícil y suscribirte para seguir recibiendo mensajes que fortalezcan tu espíritu. En Ecos del Edén, seguimos trayendo la palabra viva que transforma, sana y da nuevas fuerzas. Que el Señor te bendiga, te llene de su paz y te sostenga cada día de tu vida.